bienvenida, Angélica. Yo soy Camilo, quien organizó esta tertulia. Inicialmente pues lo pensé como, lo organizamos entre una compañera y yo, pero lastimosamente ella no pudo venir. Y sí, el interés también pues de estudiar la música y todo lo que de aquí se genera, ¿no? Yo espero que en esta tertulia se puedan como despejar dudas, dialogar y más que eso como exponer los saberes que cada uno tiene. La propuesta de esta tertulia inicialmente es identificar a través de la antropología de la música la relación que tiene el hombre con los sonidos y su ambiente. Para iniciar quisiera como hacer un breve recuento histórico sobre los estudios de la música aquí en Colombia, para darle luego la voz a los ponentes. Y inicio pues que a mediados del siglo XX, más o menos, la música digamos que se empieza a trabajar más desde los aspectos técnicos, como la clasificación de los instrumentos, la clasificación de los sonidos, y no tanto como las relaciones que se gestan a través de esto, ¿no? Dejamos a un lado el hombre. Ahí digamos que surge el estudio de la musicología en este país, que es muy poco estudiado también. La preocupación de esta tertulia también es como esto, que hay muy pocos estudios sobre la música. En los cursos de antropología también no hay un componente de musicología ni de música en nuestras mallas curriculares, a diferencia digamos de las escuelas norteamericanas y europeas, y algunos posgrados también en Latinoamérica, como en México está la maestría de musicología, y en Chile, en Argentina, ¿no? Luego, digamos, de los años 60, pues con la creación de los primeros programas de antropología aquí en Colombia, digamos que los estudios de la música ya se centran un poco más hacia las etnias, lo etno, ¿no? Lo etno, entonces, en ese sentido, viene a hablar y se relaciona un poco con las comunidades indígenas, las formas de hacer música en las comunidades campesinas y las comunidades no occidentales. Entonces, desde ahí empieza como el interés de estudiar la música y la relación con la antropología, ¿no? Y bueno, en la actualidad digamos que tenemos la herencia de todo lo que hemos vivido a partir de la música, el colonialismo también, y tenemos como otras formas de indagación, tenemos hibridaciones, transformaciones, que es el resultado de la música que hoy tenemos. Esto se debe también como a la herencia colonial que trajeron los españoles. Digamos que con su herencia desaparecieron muchas prácticas musicales, pero también dio fruto, digamos, para conocer la infinidad de propuestas de las nuevas músicas que tenemos hoy en día. Entonces, a continuación sigue el compañero Billy de la Universidad de Caldas. Bueno, yo voy a hacer por acá. Me pareció bacanísima la exposición del compañero y me parece que para hablar de música es pertinente tener música, ¿no? Entonces, yo había traído pues como mi armónica, que estaba intentando aprender un ejercicio. Bueno, quiero que lo escuchen mejor. Bueno, es algo en lo que estoy practicando. Me gusta aprender la música empíricamente. Esto pueden encontrarlo en YouTube. Se llama un ejercicio que se llama el tren. Es un ejercicio que ayuda como a la distribución del aire en los pulmones y a mejorar un poquito la proyección del sonido. A lo que voy es que
así como esta armónica puede emular un tren, o el que se inventó esta técnica, pues tuvo que haber conocido un tren y tuvo la disposición o el ánimo de querer emular esto. Así también he visto como por ejemplo se utiliza la armónica en rituales de taitas, en las tomas de yagé, ¿no? Se utiliza la armónica, pero no se le da esa misma intención de querer emular un tren, sino que es como... Pero en YouTube no hay videos sobre qué es lo que pasa con esa música, ¿no? Entonces ahí es donde yo pienso que debe entrar la antropología para entender más o menos qué sentido le da la gente a lo que está haciendo con la música. Puede pasar con la armónica, puede pasar con la guitarra. Una salida de campo que tuve en el Sibundoy, pues uno se puede dar cuenta, la guitarra es un instrumento muy conocido en el que pues muchas personas la tocan con los acordes, y si se cambia de tonalidad simplemente cambian de acorde, cambian la posición de las manos y llegan a la tonalidad. Pero hay otras personas que no utilizan, que no cambian de acorde ni la posición de las manos, sino que utilizan el transportador. En el Putumayo me llamó la atención que un señor no utilizaba un transportador sino solamente un lápiz, y lo que hacía era no cambiar la posición de las manos, porque cambiar la posición de las manos implica que tu cerebro y tus dedos se acomoden a cosas a nuevas posiciones que pues todavía no están acostumbrados, y esto dificulta. Entonces, ¿qué hacen los músicos empíricos? Lo que hacen es amarrarle un cordoncito aquí y apretarle e irlo transportando, bajando, para que simplemente, o sea, no cambie la posición de las manos, sino que se transporte la tonalidad en la guitarra donde uno quiera. Cosas así, por ejemplo, también se pueden ver en las flautas. Hay un antropólogo, es profesor de la Universidad Nacional, se llama Carlos Viñana. Él en los 80 más o menos hizo un estudio sobre las flautas de las chirimías en el Cauca, y lo que encontró el tipo era que había como una tensión entre los músicos de conservatorio, los músicos campesinos y los músicos indígenas, que pasaba que había como discriminaciones, que los músicos de conservatorio miraban tingue por encima del hombro a los músicos indígenas y tal. ¿Qué hizo Carlos Viñana? Se fue a estudiar esto y descubrió que estas tensiones no se justificaban. Lo que descubrió el tipo fue que la forma de ejecutar flauta de los músicos de conservatorio de la ciudad de Popayán era una forma en la que dos flautas diferentes entonaban una melodía al simultáneo, y entonces las dos flautas hacían las mismas melodías. Lo que descubre Miñana es que los indígenas y los campesinos se les escucha mucho más rico las flautas, porque las flautas no van todas en la misma melodía, sino que son melodías superpuestas, una melodía superpuesta en otra melodía, pero siempre están en la misma escala. Entonces esto va a hacer que no suene disonante, sino que suene armónico. Entonces la riqueza de sonido que tienen los flautistas indígenas y campesinos en el Cauca, pues es una riqueza que no se encuentra en los músicos del conservatorio. Gracias a esta etnografía, pues Carlos Viñana pudo entender por qué se daba esto, y aparte de eso también hubo un impacto en estas relaciones y en estos diálogos de los músicos, en las que los músicos tradicionales dialogaban con los músicos del conservatorio, y estaba como esa disposición a aprender uno del otro, ¿sí? Que no la teoría musical tiene toda la verdad y todas las formas de aprender música, sino que también las formas de aprender música de los indígenas son muy particulares. Aparte de eso, también la forma técnica, ¿no? En la ejecución del instrumento. Podemos encontrar un método, como yo dije, pues se puede ver videos en YouTube sobre esto, cómo tocar una flauta, o cómo tocar una armónica o cualquier instrumento. Pero lo que encontró también Miñana es que hay una vinculación muy frecuente con la música y el entorno natural y sobrenatural, más allá de la música en el entorno social. Entonces lo que encontró Miñana es que los flautistas, los músicos de las chirimías de Popayán piden un permiso a un taita para ir a visitar un páramo. Entonces el taita les dice que ese páramo pues sí va a estar pues despejado, no va a estar tan bravo el cerro, porque pues la naturaleza también tiene fuerzas. Entonces le da el permiso, llega el músico allá, recoge la esencia del páramo, la fuerza del páramo, se lleva el viento del páramo y él lo trae a la fiesta, lo trae a la ciudad. Y entonces el instrumento no se convierte en un instrumento separado del músico, sino que la forma que encontró Miñana en su etnografía de
de ver la música es que el instrumento se funde con el cuerpo del músico. Entonces, ¿qué pasa? La técnica de digitación de la flauta, de que uno tiene que tapar estos huecos para generar ciertas notas, eso se pierde en la música caucana, en la música de flautas de los indígenas, sino que este viento que ellos, o este aire que ellos capturan en el páramo y lo traen acá, ellos lo tienen en sí y se fusionan con su flauta. Y la idea no es digitar los orificios de la flauta para sacar melodías, sino dejar que el viento, sino lo contrario, levantar los dedos para que el viento salga, y ese viento pues es el que va a generar la fiesta y va pues disponer un buen ambiente. Entonces, en este sentido yo quisiera pues que entendiéramos que la etnografía es importantísima para entender esto, no solamente para entenderlo, sino para mitigar algunos problemas que se tienen en cuanto a la música, ¿no? La música clásica, la teoría musical y otras formas de aprender música. Yo estoy más o menos llegando a la práctica, al trabajo de grado, y me interesa es estudiar las músicas tradicionales. No quise estudiar ni la guitarra ni la armónica, pues porque a mí me gusta es como sorprenderme, ¿sí? Entonces decidí, y por cuestiones pues también de facilidad y de acercamiento, yo soy de Nariño, decidí estudiar la marimba pacífica. Pero no es una marimba que no la tocan afros, sino que la tocan indígenas agua en la costa pacífica de Nariño. Y para este tipo de música, que es música tradicional, hay un término que lo propone Steven Feld, que es un antropólogo, y él lo desarrolló con los Kaluli en Nueva Guinea, que es el concepto de acustemología. Entonces, ¿qué pasa con la acustemología? La acustemología se convierte en una forma de actuar y de pensar, y todo esto imbuido pues en el campo sonoro, o sea, cómo desde el sonido nosotros podemos pensar y actuar. Entonces está todo lo ligado en una cosmovisión con el sonido. Y lo que hace Steven Feld en Nueva Guinea con los Kaluli lo hace, pues fue una inspiración para que lo hiciera Michael Riedenbach, creo que se dice, que trabajó también con música pacífica. Y entonces el tipo va a hacer un análisis descriptivo de esta relación de la cosmovisión que tiene la música, no tan solo en la relación social entre humanos, sino en la relación con la naturaleza y con lo sagrado, con los santos y con los seres pues profanos, se podría decir, que son los espíritus de la selva o del bosque, o hasta el mismo diablo, pues que es una figura muy arquetípica, ¿no? en las mitologías o en los cuentos del Pacífico. Entonces, esta acustemología lo que va a hacer es dividir, o sea, ya no se toma la música, sino que se diferencia la música de las prácticas sonoras. Entonces, para dejar más claro esto, se podría decir que la práctica sonora de los alabaos, los arrullos, los cantos que se hacen en el Pacífico, se convierten en música cuando llegan al Festival Petronio Álvarez, porque ya están bajo una lógica que ya no es el cantador, ya no es el ritual, sino que están bajo una lógica de yo soy el intérprete, el compositor, este es mi público. Entonces esa lógica cambia mucho el sentido de análisis de las músicas tradicionales. Entonces me pareció muy pertinente este término de la acustemología para pues integrarlo un poquito en mis estudios sobre la marimba, ¿no? No quiere decir que no se pueda hacer antropología en la música o antropología en las prácticas sonoras. Como vimos, podemos hacer etnografía en las prácticas sonoras y pues podemos descubrir cómo la gente se relaciona con su instrumento y con sus formas de tocar la flauta, con sus formas de aprender la música, de entonar cualquier instrumento. Pero en la música también se puede hacer antropología. La música del Petronio Álvarez se puede hacer análisis sobre la difusión, sobre cómo es esa mezcla, estas fusiones de géneros, y también lo que va dirigido al público, ya que son lógicas que van más como en el consumo de música en masa, ya que van con más en el sentido de la industria cultural. Y eso, por ejemplo, es posible de estudiarse fenómenos políticos como el hip hop, la salsa de los 70s, por ejemplo, la música protesta en relación con las dictaduras latinoamericanas, o el mismo rock como música de contracultura. Entonces, lo interesante de esto es que se puede aplicar la antropología tanto en la parte tradicional, local, sí,
y como en la parte pues ya más global, ya más moderna se podría decir. Aparte de esto, pues yo quería decir que parte de la antropología es muy importante ampliar nuestros conocimientos o nuestra disposición de investigación con otras disciplinas, se podría decir, ¿no? Por ejemplo, a mí me toca, pues yo tengo pensado trabajar la marimba de los Agua, que son unos indígenas que tocan marimba, pero lo curioso de esto es que estos indígenas tocan la marimba en una afinación que no es la afinación normal, que no es la afinación cromática de 440, así, que tiene los 12 tonos, no, sino que estos indígenas adoptaron esta forma de tocar la música y la afinación la adoptaron de los negros que convivieron en el Pacífico. Y no es el único grupo indígena, sino que en el Ecuador también la tocan los colorados, los áchilas, los chachis, y también hay agua en el Ecuador. Entonces esto significa que pues para que una persona adopte las formas de interpretar un instrumento y hasta las formas de afinarlo, pues tuvo que haber existido en la historia una complicidad, ¿no? Un contacto muy cercano y además pues muy frecuente o permanente, se podría decir, de interacción, lo que pues nos pone a pensar que el multiculturalismo y estas cosas que aparecieron con la Constitución del 91 lo único que han hecho es dividir políticamente esos grupos que históricamente pues han compartido mucho más de lo que supuestamente los divide legalmente. Entonces, a lo que voy es que, por ejemplo, al intentar analizar esas relaciones me va a tocar recurrir y pues tengo que ir a revisar documentos históricos, a revisar crónicas, a revisar documentos de la colonia, de la república, para ver si ahí encuentro algún rastro de cómo se dieron estas relaciones entre indígenas y negros y entre la marimba, pues como un eje y articulador de esta relación. Aparte de eso, pues también Carlos Miñana también había hecho como un análisis comparativo estadístico de la afinación de las marimbas, y lo hace muy influenciado en las metodologías musicológicas, que desde lo que hablaba Camilo, que prácticamente esto de la musicología comparada y esto lo que ha hecho es olvidarse más que todo del ser humano y de la producción de esos sonidos, y limitarse a la colección, al exotismo, al folclorismo, limitarse solamente como a la música, verla como un espectáculo y no la ve como una producción en la que se puede pues rastrear cómo la gente conoce y cómo la gente crea conocimiento a partir de su relación con la naturaleza y con la sociedad. Vale. Y bueno, para ir finalizando, pues quería también hacer un poquito llevar la idea del compañero, que, o sea, la antropología, si nos permite estudiar la música, es importante la difusión, que ya nos separemos un poquito de eso del protocolo, de tener el trabajo escrito, pues obviamente nos va a tocar hacer un argumento sobre cualquier cosa que tengamos como objeto de análisis. Pero es importante, por ejemplo, en el siglo XX las personas que iban a estudiar a las tribus tenían pues que llevarse sus aparatos inmensos, ¿no? Los electromagnetófonos o como se llamen, o estas vueltas para poder hacer sus grabaciones, pero ahora lo podemos hacer simplemente con un celular, con la grabadora, con lo que sea, y pues es necesario darle como esa abertura a la antropología de poder difundir la música y de poder en verdad reconocer estas formas de hacer música y de conocimiento que en realidad no tienen que crear diferencias, ¿sí? No tienen que decir, yo soy mejor porque yo sé más de teoría musical que vos, sino que siempre tiene que existir ese diálogo y como esa retroalimentación en esas partes, que nos ayudaría mucho a entender la diversidad de este país, porque es muy distinto a cómo se haga música en el Caribe, que en el Amazonas o en los llanos, que en la costa pacífica. Entonces la invitación es esa, como que como investigadores utilicemos todas las herramientas que tengamos, desde la historia, la musicología, lo comparativo, se puede hacer análisis estructuralistas de la música y pues obviamente la etnografía para entender la situación particular, local y pues actual para poder sacar pues algunos argumentos que nos promuevan en esto del conocimiento antropológico de la música.
Y yo creo que eso es todo. De pronto alguna pregunta para el compañero, comentario. Un comentario, o sea, es como muy importante resaltar, no sé si de pronto un papel de conciliación entre las músicas de conservatorio, cómo se entiende desde la academia, por así decirlo, a las músicas que se hacen tradicionalmente, ¿cierto? Porque se ve que las personas que emigran a la ciudad sienten una vergüenza por pensar, o que les hacemos pensar que están desafinados, de que la marimba no suena así, de que hay un ritmo que no concuerda. Entonces me parece como muy importante esa forma de relacionarse en el análisis de las músicas desde la antropología. Muy interesante trabajo. Te recomiendo este texto de Miñana, se llama De fastos a fiestas en el Cauca. Ahí te explica cómo fue esa conciliación entre los músicos de conservatorio y los músicos indígenas. Mira que yo soy de Popayán, de un pueblito que se llama Timbío, de la Universidad del Cauca. Y estoy en un proceso más o menos similar en cuanto a lo que decías, la relación de los músicos de conservatorio y las personas que tocan música tradicional, ¿no? Y es que sí existe esa diferencia pues entre la sensación que se causa al no ser pues tan afinado, tan exacto en cuanto pues a la gramática o los tiempos. Yo pertenezco a un grupo de música de Chirimía que se llama Mastales. La gran mayoría pues no somos del conservatorio, pero somos pues aficionados y leemos partitura en fa, en sol. ¿Y cuál es nuestro interés? Nuestro primer interés ha sido llevar a la música chirimía, pues conociendo un poco su historia, también buscar que se le dé ese mismo valor que se le da a la música que se crea en el conservatorio. Inclusive hemos estado ya en 2 encuentros de chirimía sinfónica. Entonces hemos cogido la chirimía junto con la sinfónica de la Universidad del Cauca y se ha hecho pues esa mezcla ahí, ¿no? Queriendo resaltar pues precisamente de que con una flauta de caña se puede interpretar no solamente una escala natural o una escala pues dependiendo de la afinación del instrumento, sino que se pueden interpretar pues melodías digamos más complejas, ¿no? Pues me refiero a sostenidos, a bemoles que no los tiene pues una flauta de caña, pero que el músico sí los puede, pues lo puede encontrar ahí, puede encontrar el sonido y puede interpretar al mismo nivel que interpreta un músico del conservatorio. Entonces esa ha sido como una de las propuestas que hemos tenido nosotros en cuanto a los más tarde, pero también hay otras propuestas, ¿no? Y es, por ejemplo, no sé si han escuchado de las flautas de Caquiona. Es un grupo indígena que se llama pues Caquiona, las flautas de Caquiona, y ellos su intención no es ceñirse al estereotipo que viene de Europa, o sea, la clave de fa, el sol y todas estas situaciones, la armonía, una triada, un acorde, qué sé yo. No, la propuesta de ellos ha sido desaprender a escuchar. Entonces cuando tú escuchas las flautas de Caquiona, realmente ninguna flauta está afinada con la otra, es más, uno no sabe qué clase de afinación es esa, ¿sí? Y tampoco las 2 o las 3 flautas o las 4 flautas o las 7 flautas, porque lo hacen, siguen una línea, como tú lo decías, siguen una línea y esa línea no corresponde a ningún tipo de armonía, ¿sí? Entonces cuando uno la está escuchando, uno lo primero que escucha es, ¿pero qué es eso, no? O sea, ¿qué es eso? No me suena nada bonito. Pero entonces ellos argumentan precisamente eso, ¿no? Que el sonido que ellos emiten está basado, como tú lo decías, citando a Carlos Miñana, en la naturaleza, ¿no? Entonces, pues lo digo porque de primera mano he tenido la oportunidad de conversar con estas personas. Me dicen es que los sonidos los buscamos, los intentamos representar, es porque los escuchamos en nuestro medio, es el sonido del pájaro, el sonido del agua, es el sonido
de la culebra, es el sonido de la naturaleza que nos rodea. Y no necesita ceñirse pues a lo que nos han enseñado en cuanto a la música pues, de academia, digamos así. Entonces era como para hacer eso. Es importante eso de ese conocimiento con la naturaleza, porque o sea, para la música del Pacífico es fundamental esa relación en los ríos, o sea, la forma de comunicarse de las negras, y ellas, o sea, hablan fuerte porque o sea, el medio ambiente las obliga a que su timbre de voz sea más, alcance más amplitud, ¿no? En eso también el hecho de los golpes, de que sea un golpe en el tambor se llama apagado y el otro quemado, ¿no? Entonces está muy relacionado, así como en pares de oposición entre lo sagrado, lo profano, lo caliente, lo frío, los vivos, los muertos. Entonces o sea, la idea de la ponencia era precisamente eso, ampliar todas las perspectivas que se puedan tomar desde la música.